que por lo menos el proceso te sirva para ser un gran profesional. Que sean unas bestias, a piñón, desayuno, comida, pum, entreno, gimnasio, que los tengas que echar del gimnasio, ¿no? Y digas tú, no, vete a descansar, pues al contrario. Una rotura de tendón de Aquiles, ¿vale? Que es una lesión importantísima. Que te llegara el domingo a rehabilitación por la mañana oliendo alcohol, defensas de 5, balonazo arriba, inglesón, codos arriba, o sea, no había empezado el partido y ya tenía un aficionado del Watford a mi izquierda, en la grada tirado así, se había vomitado. No hay que correr para entrenar, hay que entrenarse para poder correr. El desarrollo y la adolescencia existe una ventana de oportunidad de trabajo. El deterioro de los mayores empieza cuando se dejan de mover. Pues una vez llaman al centro y preguntaron si yo era curandero, porque curaba enfermedades, que había una señora que venía en silla de ruedas y luego caminaba. Hola, soy Jorge y este es mi compañero Manuel. Hola. Estamos aquí en Integrity Fisioterapia porque acabamos de grabar nuestro primer podcast. Nos llamamos Dual Mode, somos un proyecto que acaba de nacer. Queremos contactar con profesionales de todo el mundo para que nos cuenten sus experiencias, por qué han llegado a ser lo que son y reírnos un rato, que nosotros queremos sacar un proceso de aprendizaje de esto. Les recomiendo que se queden durante todo el podcast, la verdad que hemos estado aprendiendo un montón con Dani, nos ha contado un montón de cosas súper interesantes. Si te gusta la fisioterapia, si haces deporte, te encanta el deporte. Si no te gusta también. Y si tampoco haces deporte, de verdad deberías de ver este podcast, vas a aprender muchísimo. No solo por ti, por tu abuela, por tu padre, por tu prima, por quien sea, ya lo verán. Véanse el podcast. Dani, ¿qué tal? Bienvenido. Buenos días. ¿Quién eres? Pues como ya dijeron, soy Daniel Morales, estudié fisioterapia y ciencias del deporte. Me metí en ingeniería primero, por allá a los 17 años que no tenía ni idea de qué hacer. ¿Cuántos años estuviste en ingeniería? Dos Ya, añitos. ¿y después de terminar 2 años? Sí, los terminé los 2 años. El primero suspendí mucho, más de lo que aprobé, pero el segundo año ya aprobé más cositas y tal, pero lo dejé. Y iba a ser INEF en Las Palmas. Empecé a prepararme las pruebas físicas, a enviar todo el papeleo y tal, y encontré que existía el doble grado de fisioterapia con ciencias del deporte en Madrid, y me llamó más la atención porque la fisioterapia le daba un poco más de caché, por así decirlo, a los estudios, más que tener solo INEF, porque hace 12 años hacer solo INEF quizás era para ser profe de educación física, rollo 2 vueltitas a la cancha, partido de fútbol, tal, buen rollo. Y ahí empecé con la carrera, el doble grado de 5 añitos y lo acabé en 4. Me gustaba. Encima lo acabaste antes. ¿Cómo va eso? En plan, pues... Te dejaban coger asignaturas y realmente INEF es muy fácil. Ah, y tú decías, pues bueno, el siguiente año me quiero coger... INEF una asignatura es balonmano, otras badminton, cosas así. Pues entonces me pillaba 17 asignaturas. En tercero creo que cogí 17. Hay algunas complicadas, de fisio eran las que estaban un poquito más complicadas y tal. Y en INEF la mayor parte eran trabajos y estas cosas, entonces podías abarcar un poquito más. Y entonces conseguí terminarla un poquito antes y me vino bien, la verdad, porque así pude hacer un máster en el último año, tenía el TFG y empecé el primer máster ¿Y qué máster hiciste? el de fisioterapia instrumental, porque en fisio, ¿no? Tú estudias la carrera, depende de la facultad y donde estudies, te enseñan las diferentes técnicas, depende del profesorado también, pero para trabajar te demandan mucho el tener cursos específicos de punción seca, formación en ecografía, se aprecia hoy en día muchísimo para que te contraten en fisio. Pues en este máster lo que hacían es traían a todas esas instituciones que te hacían esos cursos en particular de punción seca, de iniciación a la ecografía, de EPI, de neuromodulación, y consigues esos titulitos particulares competidos en un solo máster. Y entonces era como perfecto para justo terminar el grado, tener esos títulos que te suelen pedir en las clínicas para introducirte luego al mundo laboral. ¿Hay mucha dificultad luego para trabajar cuando has terminado la carrera y el máster? ¿O es una profesión que... Tiene mucha salida, hay mucha demanda, ahora hay una clínica de fisio en cualquier esquina prácticamente. Lo bueno de la fisioterapia es cuando puedes trabajar para ti mismo o encontrar un sitio donde te dejen ser tú para trabajar, que eso es otra de las cositas que luego me fui encontrando por el camino, que por desgracia todo es dinero y muchas clínicas lo que buscan es la rentabilidad económica más que disfrutar del trabajo, y ahí te puedes llegar a frustrar un poquito. Si te toca currar en una aseguradora donde te pasan a 30 pacientes en una tarde y tienes que estar del uno al otro corriendo, pues te vas a frustrar con la profesión seguramente, no la vas a disfrutar.
Y bueno, a ver, dijiste que empezaste en ingeniería y luego, pues, pensando en INEF, acabaste también haciendo fisioterapia. ¿Ahí es cuando tuviste claro que realmente te gustaba más la fisioterapia o más adelante? Me empezó a gustar mucho la fisio, pero para mí INEF y fisioterapia están bajo un mismo abanico, porque al final dentro de la fisioterapia aplicas el ejercicio como herramienta y porque me parece la herramienta más poderosa que tenemos y entonces me parece que se complementan muy bien las dos carreras. Entonces, realmente no es que me guste una más que la otra. Al final se complementan a la perfección y es que en mi día a día utilizo las dos para trabajar. O sea, no digo soy solo fisio o soy INEF, sino me considero un profesional de la salud para ayudar a mejorar la calidad de vida de la gente con dolor, sus problemillas. Pero y cuando empezaste no tenías ningún referente, ¿no? A lo mejor alguien que tú hayas visto que No, se dedicaba a ello. no había visto nada, la verdad. Hacía deporte de toda la vida, INEF, ser entrenador y tal, estaba ahí muy con el mundillo del gimnasio y no sé qué, pero realmente no había visto un profesional referencia que yo dijera, eso lo vi luego en la carrera. Tuve ahí un par de profesores que dije, chos, qué guay, cómo curran, su estilo de vida, ¿no? Sus clínicas, su esto, y eso ya me empezó a llamar un montón la atención. Y ahí fue cuando empecé a perfilar lo que un poquito quería ir haciendo en el futuro. Claro. ¿Consideras que los profesores de la universidad te ayudaron, por así decirlo, a tener más motivación? Porque a lo mejor algo que pasa en muchas otras carreras es que es lo contrario. El profesor te acaba desmotivando, no... Es súper importante. O sea que en la vida tienes unos padres que son una referencia y luego tener un buen mentor que te inspire eso, ganas de querer hacer las cosas, de mejorar, te pique la curiosidad, es súper importante. O sea, tener unos profesores que te hagan querer mejorar es clave. Y yo tuve uno, Robert, si llega a escuchar este podcast alguna vez, no, sigo en contacto con él, después de muchos Pues años, pásaselo, hombre. siempre no, Lo no, traemos aquí también a hacer el podcast. nos escribimos y fue una inspiración. Al final, mi forma de trabajar, yo hice las prácticas con él, estuve 2 meses en su clínica, luego me daba clases, era el fisio de la selección española de rugby, me llegó algún fin de stage ahí con la selección, a tratar a los jugadores y tal. Y yo me inspiré, yo creo que inconscientemente en su forma de trabajar, pero porque me gustaba, ¿sabes? Lo veía y decía, qué guay, qué bien lo hace, cómo trata a la gente, qué contenta sale a la gente después de trabajar con él y pues, es clave. O sea, tener un mentor en tu profesión que sea un poco una referencia es súper importante. Claro. Y de ahí te viene a lo mejor el que después fueras a esos equipos de como el Rayo Vallecano o el... Bueno, nos habías dicho que empezaste primero en En Estados Estados Unidos, Unidos, ¿no? ¿no? O fue al revés. Primero, yo entré al Rayo Vallecano porque tenía las prácticas de INEF y entonces un profesor de la uni era el redactador del primer equipo del Rayo Vallecano. Entonces, llevaba a un alumno de la promoción al siguiente año a hacer las prácticas allí. Pues me tocó a mí, pues Hombre. sacaba buenas notas y tal. No, Vamos, terminando la que carrera un año antes ya como para no cogerte, ¿no? ¿Sabes? Claro, y me llevó. Entonces, normalmente tú haces las prácticas, pues las horas que te tocan, pero el médico le gusté, le cae bien, como estaba haciendo fisio, me pusieron también a hacer trabajo de fisioterapia dentro del equipo y en vez de estar los 3 meses de prácticas, pues me quedé toda la temporada con ellos, disfruté un ascenso a primera división, fue, Pocos lo dicen, ¿eh? sí, sí, fue terminar la carrera y besar el santo, y fue como, vale, ¿y ahora? y ahí, pero ya ahí se acabó, una vez terminada la temporada y haces esas prácticas o quedarte ese año o seguiste trabajando con ellos. Mira, ahí pasó una cosa curiosa. El jefe del servicio médico también controlaba los servicios médicos de otros equipos de Madrid, Getafe, no sé cuáles más. Entonces, me planteó el trabajar en su clínica, ¿vale? Aparte del Rayo Vallecano, porque normalmente los que trabajaban en el Rayo trabajaban en esa clínica, había ahí un poquito de... que se apoyaban, ¿no? En los oficios de la clínica, trabajaban en el equipo. Pero yo ya había empezado en una clínica que me gustaba mucho. Veía que me podía desarrollar, que podía poner en práctica lo que había estudiado y tal, y le dije que no. Entonces no le sentó muy bien que le dijera que no quería trabajar en su clínica y no me llamaron para el primer equipo el año siguiente. Y me llamaron para coordinar la fisioterapia de las categorías inferiores del Rayo Vallecano. ¿Vale? Al par de, estoy aquí en verano en casa y me llama el doctor con el que yo estaba y me dice, oye, no, tal, que estamos buscando un fisio
para coordinar un poco el tema de la cantera. No vas a estar con un equipo en concreto, sino estás de lunes a viernes en la ciudad deportiva coordinando y demás. Y los fines de semana el tema de partidos y eso, o sea, un montón de días trabajando. Y palabras textuales del médico, me da un poco de vergüenza decirte cuál es la oferta, pero es la que me han hecho llegar y yo simplemente te la hago llegar, pero me da vergüenza decirla. Y era la escalofriante cifra de 600 euros. Ahí ya introducimos un poco lo que es el mundo del fútbol, ¿vale? Que hay mucha gente que le ilusiona estar trabajando en el fútbol de alto nivel y obviamente tienes que empezar en el barro. No todo el mundo tiene la suerte de primer año prácticas, ascenso a primera división, ya tienes eso en el currículum. Tienes que empezar en el juvenil del Rayo, en el juvenil del Moratalá, no sé. Y te hacen ofertas de ese tipo. Y obviamente en una ciudad como Madrid con 600 euros no te pagas ni la habitación. No te pagas ni la habitación. Y le dije que no, obviamente. Le dije, doctor, con todo el respeto del mundo, sería una buena oportunidad para luego ir a algo más, pero mis principios me hacen negarme a que con la formación que estoy haciendo y cómo me estoy preparando, a trabajar por ese beneficio económico que... Y después ya de haber vivido lo de, o sea, teniendo ya solamente el ascenso a primera con el Rayo Vallecano, yo creo que podías haber accedido a algo mejor. Claro. Luego vino. Claro. Luego vino, en Estados Unidos, ¿fue después? Luego hice el doble grado, máster de instrumental, y me metí luego en el máster oficial de fisioterapia y readaptación en el deporte. ¿Vale? El En anterior... el momento en el que dejas el Rayo Vallecano, decides volver a estudiar. Sí, nunca me había planteado nunca dejar de estudiar. O sea, ese máster lo quería hacer 100% porque quería tener un poco la especialidad en deporte. Y hago ese máster a la vez que estoy currando en una clínica y muy bien, un año espectacular, lo recuerdo con un montón de cariño. Curraba un montón, estaba currando, clases los fines, trabajos, TFM, etcétera, pero lo disfruté muchísimo. Y ese es máster oficial, ¿vale? Que tienes que hacer el TFM y demás. El anterior que había hecho era máster propio, que son un poquito más light, por así decirlo, que los oficiales. No tienen quizás la misma exigencia académica a nivel de horas de trabajo y de TFM que no tienen los propios. Y ahora no me acuerdo qué iba a decir. Habrá que hacer un corte aquí. Vale, terminó el Rayo, hice el máster de fisioterapia y readaptación en el deporte, que es el oficial. Y ahí es donde conozco al jefe del servicio médico del Watford, ¿vale? En Inglaterra. Muy bien el máster, como dije, me lo pasé súper bien, aprendí muchísimo, conocí un montón de gente, porque esa es otra cosa súper importante, conocer gente. O sea, ya puedes ser la persona más inteligente del mundo, pero si no tienes habilidades sociales, no estás en el lugar adecuado, en el momento adecuado, no llegas a ningún sitio. O sea, te tienen que acompañar un poquito todas las cosas. Y para ello también te tienes que mover. Si tú estudias fisioterapia en Tenerife, te quedas en Tenerife esperando a que te llegue una oportunidad, no te va a llegar. Eso a veces es lo que la gente llama suerte, en plan... La suerte del par que la busca. Exacto, que al final no es que te venga solo del cielo la oferta de trabajo de tus sueños, sino que Te tienes que mover. Pero, Pues, ¿y qué era? ¿El profesor tuyo? sí, el director del máster. Pues ese máster tenía como una ampliación de un año opcional, ¿vale? De un máster propio que se llamaba Máster en Athletic Training, que el Athletic Trainer es el fisio deportivo en Estados Unidos, porque en Estados Unidos no se estudia solo fisioterapia y luego haces un máster, sino que tú dentro de fisioterapia vas eligiendo la rama y si te vas por la rama deportiva haces Athletic Trainer y eres graduado en Athletic Trainer y eres específico para el deporte. Entonces ese año nos formaron mucho en el tema de primeros auxilios, todo esto que se trabaja muy bien en Estados Unidos y en España cogea un poquito más. Pues me voy de prácticas, estoy 4 meses allá en una universidad con un equipo de básquet de NSA, que al que le gusta el básquet la conoce, muy guay la experiencia, las universidades americanas, las pelis, pues igual, o sea, fui a fiestas de fraternidades, de fraternidad gamma, igual, o sea, literal las casas, tú de repente entras a una habitación, uy, y te tienes que ir, sí, no, pero es real, como en las películas, lo de las universidades, es tal cual. El típico del equipo de fútbol americano, los guays, es que es igual que en las pelis, o sea, no son exagerados en las películas, sí, es divertido. Y la fiesta de la fraternidad también es divertida. Y acaba en las prácticas, que por cierto se cortaron a la mitad, no. Casi al final nos tuvimos que ir de emergencia por el COVID, porque declararon el estado de alarma,
declararon el estado de alarma, tuvimos que pillarnos un vuelo rapidísimo y volvernos. Pues se acaba la pandemia y me llama el de Inglaterra. Oye, que nos hace falta un profesional aquí, a ver si te quieres venir. Y a la vez había conocido en un congreso a otro tío de Estados Unidos y me ofertó hacer un doctorado en Virginia. Entonces yo me decanté por el fútbol, porque obviamente mi sueño era la Premier. El doctorado implica estar detrás de un ordenador investigando, haciendo tus investigaciones con tu grupo de trabajo. Y a mí me parece que en esta profesión, para hacer el doctorado, primero debes de tener un poco de experiencia de campo, porque nos tenemos que amparar en la ciencia, obviamente. Yo soy súper en seguir lo que nos indica la ciencia, no trabajar con pseudociencias y como se suele hacer mucho en esta profesión. Pero nunca un paciente es igual al otro y nunca va a ser todo tal cual nos dicen los papers. Entonces, por eso también me decanté, aparte de porque mi sueño era el fútbol y la Premier, sino porque primero quería currar mucho, ver muchas cosas, enriquecerme de muchos casos diferentes, y el doctorado es un objetivo que tengo, pero ya un poquito más a largo plazo, pero lo haré. Vale, y después de Estados Unidos ya pasa el COVID y todo eso. Ahí Y se da, o sea, terminas el máster en COVID, o sea, en cuarentena, desde aquí. No, porque los primeros 6 meses, el primer cuatri terminó en enero. Entonces, realmente eso fue las veces que fui a clase. Luego las prácticas eran de enero, febrero, marzo, abril. Pues en marzo, cuando declararon el estado de alarma, volvimos. Simplemente en la cuarentena nos hacen hacer algún trabajillo, alguna cosilla para cerrarlo y cerramos el máster sin problema. Bueno, pero lo que es lo importante ya estaba. Ya estaba hecho. El grueso del máster estaba ya hecho, y ahí cuando termina la pandemia es cuando me llaman para irme a Inglaterra. Que me llaman un viernes y me voy un lunes. o sea, O sea, sí, fue, rapidito, fue en plan, la misma. de ya. El fútbol es así, de hoy para mañana. Y estaba pasando consulta en mi casa, rollo, estaba aburrido en la pandemia, tenía una camilla y dije, pues voy a pasar consulta, si hago algo de dinerillo y tal. Y me llaman un viernes y tenía pacientes el lunes que se presentaron en casa. Mi padre les tuvo que decir, mira, perdona, pero se tuvo que ir esta mañana. Causa mayor. Sí, 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 así fue. Y luego llegas allí, el Watford estaba en segunda división. En primera, y descendieron, justo. El verano que llegué habían descendido. Y yo llegué en verano y me quedé trabajando con un jugador lesionado que tenía una lesión así importante. Estuve ahí un mesillo y medio yo solo con él en la Ciudad Deportiva, que me vino bien para adaptarme, conocer toda la ciudad, el entorno, el lugar de trabajo y demás. Y ya luego arrancamos la temporada en Championship, que es la segunda inglesa. Y esa temporada fue la bomba porque subimos a Premier, tuvimos una racha de victorias en la segunda vuelta increíble. Solo recuerdos bonitos de eso. El trabajo ahí en la Premier, trabajando con futbolistas, en comparación con estar trabajando con una consulta en tu casa, se nota y tiene mucha más carga de trabajo, los horarios como. Horarios realmente en el fútbol, sí, de mañana, ¿no? Porque tú vas a la ciudad deportiva a las 8 de la mañana y sobre las 2, 3 del mediodía te vas para casa. Lo que no tienes son muchos días libres, o sea, tú no cuentes con voy a librar los sábados porque dependes del calendario. En Championship, por ejemplo, son 43 o 46 partidos, más FA Cup, más Carabao Cup, son 50 y pico partidos en una temporada. Como me tocara 2 viajes la misma semana, miércoles y domingo, estaba 4 noches fuera de casa. O sea, mi pareja en el piso toda la semana sola la veía 2 tardes a la semana. Sí. Y a lo mejor te librabas un día cada 15 o 16. Que no es un trabajo pesado en el sentido de no estás en una platanera 8 horas, llegas el domingo libre y estás reventado, obviamente, pero tiene una exigencia psicológica también, que cuando llevas 16 días seguidos, partidos, viajes, no sé qué, estás cansadete, pero bueno, que dentro de lo que cabe lo disfrutas bastante. Y claro, como decías, tu pareja se quedaba sola en el piso. ¿Eso cómo lo llevaban? Bien. Bien, mi experiencia por lo menos ha sido complicada en esos temas, entonces. No es fácil, no es fácil. No, además en Inglaterra, una de las cosas que nos costó en la adaptación es que
no tienes la misma vida social que tienes aquí. Ahí a las 3:30, 4 de la tarde para casa. Ya, las tiendas cierran, todo cierra, sí, hay algún pub y tal, pero con el frío que hace compensa pijamida, Netflix y quedarte en casa, ¿sabes? Claro, se fueran allí solos, ¿no? El lunes te ibas para allá y lo que es tener un piso allí y todo eso, a lo rápido. El piso al llegar, el club, en lo que yo buscaba uno. Me compré una bici, lo primero, para ir viendo, porque estaba en las afueras de Londres, en una ciudad pequeñita, súper chula, y con la bici pues fui viendo pisos. Salía de currar y me iba con la bici a ver 2, 3 pisos esa misma tarde y tal, y encontré piso a la semana, súper rápido. Y, y lo peor es el clima. El clima sin duda es lo Es peor. una laguna 2.0. 6.0. Bueno, es que viniendo de aquí de Canarias, que tenemos sol, playa, puedes ir a la montaña, o sea, puedes hacer lo que quieras aquí, que ahora en diciembre estábamos con un sol que parecía verano y te vas para allí, tiene que ser un choque brutal. Sí, sí, no, un choque importante. Y luego la falta de luz solar. O sea, ya más allá de que haga frío, al final te pones un abrigo y sales. Tener tan poca exposición a la luz afecta un montón en el estado de ánimo también. Bueno, entonces, para llegar a trabajar en un equipo, aquellas personas que, pues como tú decías, que querían trabajar en el fútbol profesional, ¿no? Que a lo mejor aspiran a trabajar en la Premier, ¿no? Como a ti te gustaba, eh, ¿algún consejo que les puedas dar para a lo mejor que no tengan esas expectativas tan altas, ¿no? Como comentabas, si no estabas en el primer equipo, a lo mejor en el Rayo Vallecano, tenías que irte por lo bajo, con sueldos más malos. Eh, ¿Cómo es el mejor camino, por así decirlo, para llegar a trabajar en la élite? Lo que dije antes, que tienes que estar y buscarlo, que no puedes estar esperando. A lo mejor estás aquí en un equipo juvenil en Tenerife, en Adeje, estás de fisio en el Águila o en el Marino, que ya está en tercera. Si no te mueves un poquito, intentas hacer contactos, hacer cursos, conocer gente, no te esperes salir del Marino. Va a ser muy complicado, ¿vale? Necesitas conocer a alguien que diga, uy, pues podemos llamar a esta persona para este puesto de trabajo que nos hace falta. Lo suyo es tener una buena formación, lo primero y más importante, porque si no eres bueno en tu trabajo, obviamente no te van a llamar, aunque hagas muchos contactos. Moverte y que disfrutes también lo que estás haciendo, porque a lo mejor no vas a llegar, porque no todo el mundo va a llegar a un equipo de alto nivel. Entonces, que lo que te guste realmente sea desarrollar ese trabajo en ese deporte en concreto, ¿no? De recuperar a un jugador de fútbol, que sea ese que sea tu reto, que tu reto no sea llegar a primera división, porque entonces todavía va a ser mayor el choque si llegas a llegar, ¿vale? Lo más importante es disfrutar el proceso y ese trabajo que si es recuperar una lesión en un jugador de fútbol, que le pongas mucho empeño a mejorar en eso. Porque si quizás no llegas a, yo conozco compañeros que no llegaron a clubes de élite, se quedaron en clubes más intermedios, pero luego trabajan en clínicas privadas o tienen sus centros y demás y trabajan súper guay, recuperan a gente de deporte, no solo de fútbol, y están muy contentos con su trabajo. Que por lo menos el proceso te sirva para ser un gran profesional. ¿Y esa mentalidad la has tenido de siempre? ¿O fue el llegar a, por ejemplo, ese primer año que tuviste profesional, que llegaste a subir a primera, fue eso lo que te dio más o menos esa mentalidad? ¿O siempre lo has tenido? Esa es una buena pregunta porque no sé si me voy 8 años atrás y pensaría exactamente igual. No, yo creo que me cambió mucho el hecho de estar allí. Porque yo tenía una expectativa, ¿no? ¿Tú qué te esperas de un equipo de Premier League, de los jugadores de fútbol? Que sean unas bestias. Que sean unas bestias, a piñón, desayuno, comida, pum, entreno, gimnasio, que los tengas que echar del gimnasio, ¿no? Que digas tú, no, vete a descansar. Pues al contrario. O sea, lo tienes que Tienes que todo. ir a buscarlos, venga, vamos a entrenar, venga, vamos a hacer este trabajito extra, y tienes que estar detrás de ellos para que trabajen. Y eso es un 90% de los jugadores. De 25 de la plantilla hay 2 que les gusta trabajar. El resto no. Y esos son al final a lo mejor los que después en los partidos y tal se nota que son los que más destacan, o eso. No, el talento es el que marca la diferencia. Yo estoy convencido. Luego llega un punto en el que por mucho talento que tengas, te van a superar, pero la persona que te supere va a tener talento y esfuerzo. Pero hay una capacidad innata que está en el talento que es insuperable, para mi gusto, bajo mi punto de vista. Y eso fue lo que me chocó bastante, que yo decía,
Dios, he hecho 2 carreras, 3 máster, he estudiado un montón, tengo un montón de herramientas que ofrecerle a esta persona para que mejore en lo suyo y les da igual. Sí, exacto. Como ellos ya están allí. No a todos, ¿vale? Hay muchos que sí. Pero lo que yo siempre digo es, a mí que me gusta mucho mi trabajo, y eso, si tú tienes una lesión de rodilla, pues dejarte finísimo para que vuelvas lo mejor posible, que disfruto mucho ese proceso. Claro, yo llegaba el primer verano que me quedé con un jugador, una rotura de tendón de Aquiles, ¿vale? Que es una lesión importantísima. Que te llegara el domingo a rehabilitación por la mañana oliendo alcohol, yo decía, tío, de verdad, qué necesidad. O sea, hay gente que le encanta decir, trabajo en la Premier, tengo mi kit con mi nombre, todo el mundo dice, oh, qué guay, ¿dónde estás? Te voy a ir a visitar, voy a ir a ver un partido. Si te gusta eso, pues sí, puedes estar en el fútbol un montón de años. Pero si realmente disfrutas la profesión, yo, por ejemplo, en mi caso, no llegué a engancharme del todo y por eso salí de la rueda del fútbol. Entonces, fuiste tú quien tomó la decisión de... Sí, 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 sí. Bueno, estuviste con el Watford ese año en segunda, subiste a primera, Y estuve el año de primero. estuviste en primera, en Premier, Sí. y de ahí decidiste que ya... Desde el año de Premier, desde febrero, 3 meses antes de que acabara la temporada, yo sabía, ya le había notificado al director deportivo y eso que me iba a marchar. Y ya estaba con este proyecto a full, con el del centro. Antes de pasar a hablar del centro y tal, ¿notaste diferencia entre estar en segunda y estar en primera de la Premier? Hombre, se nota en la calidad de los jugadores, obviamente. La segunda es un poco más fútbol barro. La segunda inglesa es auténtico fútbol barro. Defensas de 5, balonazo arriba, inglesón codos arriba. O sea, pero es muy divertida. La Championship es la bomba. Y luego en primera, obviamente, la Premier, lo que es la Premier como tal, es súper divertida. Eso sí me encantó. O sea, ir a los estadios, las aficiones. Lo viven mucho allí, ¿no? Más que en Es España. una religión. O sea, el fútbol allí. Compras entradas por 40 libras. Tú eres del Watford y vas al estadio por 40 libras a ver al United. O sea, eso aquí en España no pasa, obviamente. Y allá un Brighton-Watford, el estadio está lleno. Lleno hasta la bandera. Y la afición visitante nunca se sienta en los partidos en Inglaterra. Están todo el partido de pie. Si tú vas con la afición visitante a un estadio, no te puedes sentar. Porque directamente es que no ves ni el partido, porque está todo el mundo de pie. Porque están de pie todo el partido animando y cantando. Claro, va a ser y, bulla y mira, me acuerdo perfectamente. Nos rotábamos, ¿vale? En los partidos. No todos los partidos de fuera ibas a trabajar. Ahí aprovechabas un poco para descansar. Pero yo quise aprovechar para ir a ver muchos estadios. Pues mi primer partido fuera sin trabajar, que fui como aficionado, fue Brighton-Watford, ¿vale? En el estadio En el estadio del Brighton. del Brighton. No había empezado el partido y ya tenía un aficionado del Watford a mi izquierda, en la grada tirado así, se había vomitado de todo lo que había bebido antes del partido. Y digo, este pobre no va a ver el partido, no vio el partido, estuvo todo el partido dormido así con su borrachera. Pero él fue Pero a él estuvo, y estuvo animando. cuerpo presente. Estaba. Eso sí, se sentó en estadio contrario, que eso no sé si se lo habrán permitido los demás, pero oye. Pero ahí estuvo. Ahí estuvo. Él fue. ¿Consideras que al final te acabaste yendo del fútbol de la Premier League con mal sabor de boca o lo volverías a repetir? Lo volvería a repetir porque es un aprendizaje tremendo. También aprendí mucho profesionalmente, conocí muchos profesionales top, aprendí muchísimas cosas, hice muchos amigos y es una experiencia que volvería a repetir siempre. Porque al final todas las experiencias son las que te van a hacer la persona que eres actualmente, tanto personal como profesionalmente. Y es un entorno donde aprendes muchísimo. Entonces lo volvería a repetir sin duda. Y ya dijiste que cuando te ibas a venir a volver a Tenerife, tenías claro que querías montar el centro. Sí, el centro lo tenía claro desde la carrera. Desde que estabas O sea, estudiando. era uno de El tus nombre, proyectos, ¿no? el nombre del centro lo sé desde segunda carrera. Hostia. Sí, sí, O sea, sí. era algo que estaba destinado a pasar ya. Sí, ya me Lo de a tarde o temprano lo ibas a terminar haciendo. Yo soy escéptico, para todas esas cosas. Sí. ¿Y de dónde salió el nombre? Integrity en inglés es integridad, ¿vale? Porque, como dije antes, nos regimos mucho bajo la ciencia dentro de la profesión sanitaria y hay mucho gurú, mucha pseudociencia, mucho vende humo, ¿no? Entonces, que hay que ser honesto. Entonces, para mí, integrity es
honestidad y que aquí siempre le vamos a decir al paciente lo que le hace falta. Mira, justo anoche me mandó un audio uno de los fisios que trabaja conmigo y me dijo, mira Dani, en la última hora, para que sepas que no le cobré al paciente porque simplemente le hice unas pruebas y le derivé directamente a traumatología porque probablemente tenga el cruzado roto, entonces no le iba a hacer nada, le iba a tratar para cobrarle y tal, y le dije, tío, me encanta que hayas hecho eso, al final esos son los valores que quiero que tengamos, que no trabajamos por dinero, que obviamente si tú tienes un negocio, quieres ganar dinero para hacer las diferentes cosas que te gusten hacer en tu vida, pero que al final es sanidad, es la salud de la gente y que aquí te damos una respuesta a tu problema, pero que no te vamos a ir a sacar el dinero. Pues por ahí viene un poco la idea. Claro, eso es importante, que te diferencia también del sector, ¿no? De la fisioterapia, como dijiste antes, que Y, muchas veces pasan pacientes y eso te pasaba también en el fútbol, en plan, que es una de las razones por las que lo dejaste. En plan, el... recuperarlo rápido y a exacto, cuanto jugar. antes estés recuperado mejor y no es tan personal y todo eso. La satisfacción de una persona de a pie cuando se recupera. Yo he visto a gente aquí que le han bajado lágrimas cuando corren después de estar con fracturas. Un chico que una fractura de tibia y peroné estuvo con una silla de ruedas 2 meses, súper fastidiado. Pues el primer día que lo puse a apoyar, medio a caminar y tal, se le aguaron los ojos, tío. Y eso me parece increíble. Y a ver, hay futbolistas muy buenos. Yo tengo un par de amigos futbolistas que eran unos profesionales como una copa de un pino. Bar Navarro, el primero que se me viene a la cabeza porque era un crack. William Ekong, que acaba de quedar MVP de la Copa de África con un central de Nigeria. Eran unos profesionales top. Y yo en sus recuperaciones me implicaba al máximo porque ellos se preocupaban por llegar al 100%. Pero son menos los casos de los que pasaban realmente de todo. En cuanto te vuelves y terminas los, por así, de la élite del fútbol, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Directamente te pones al 100% con la consulta? ¿O hay cosas en medio? Que es como, ¿cómo preparas también la consulta? Porque no es, o sea, de empezar de cero tampoco es fácil empezar una consulta de cero. Entonces, ¿cómo es todo ese proceso? Desde que estaba en Inglaterra empecé con el diseño del espacio. Me puse con un folio y un lápiz y una regla. Le dije a mi padre, pásame el plano del local, que es el local de la familia. Dije, pásame el plano y me puse con un folio. A ver opciones. Como había estado en muchos equipos de fútbol, clínicas en Madrid, en Estados Unidos, había visto hospitales, clínicas, de todo, pues yo tenía un poquito la idea de lo que quería hacer, ¿no? Entonces cogí el espacio y me puse yo a diseñar. Ya una vez le di un poquito de forma al espacio, me puse en contacto con una empresa que se encarga de eso, de aportar el material, te ayudan un poco con el diseño y demás. Pues me puse a trabajar con un diseñador de la empresa y empecé a darle forma y eso fue 3 meses antes de venirme a Tenerife. Ya tenía más o menos la idea de cómo era. Tenía el logo ya, había contactado con un diseñador de todo este tema de branding, ¿no? La verdad que está de tu marca. bastante guapo. Y Se notaba como un centro que tú dices, vale, esto es nuevo, esto es modernito, sí, no es... y tenía bastante claro un poquito todo. Y también durante el proceso te van surgiendo ideas, ¿no? Al final yo creo que hay que dedicarle tiempo y sentarte con un folio en blanco y pensar, y ahí te van viniendo las ideas y demás. Y ya luego ponerse a trabajar, ponerse a currar. Luego viene la parte de las obras, que tú no conoces la maldición del gomero. En obras te veas. Si algún día haces obras, si algún día haces obras en tu vida, te acordarás de esta entrevista, porque son un dolor de cabeza importante, porque tienes que estar a mil cosas. Pues bueno, esto fue guay, porque me vine para Tenerife, se entera el entrenador del Granadilla de Gatesa, de las chicas que están en primera de femenina, que me vine para aquí y que no estaba trabajando, y me dice, tío, vente con nosotros, no sé qué. Y yo dije, ¿qué voy a perder por estar ahí con las chicas yendo a San Isidro un par de veces a la semana por la mañana y tal? Pues me metí con eso. Empecé a coger pacientes en casa, porque claro, al final, como había estado donde había estado, me habían hecho un reportaje en Televisión Canaria, no sé qué, pues me conocía un montón de gente. Pues, oye, pues dame cita, a ver si me puedes ver esto, a ver si, no sé. Pues empecé a pasar consulta en mi casa y con las chicas de Granadilla acabé trabajando 12 horas diarias de lunes a viernes. Las obras, el Leroy Merlin, compra esto, compra lo otro, el albañil, ¿no? Las bolsas de cemento, no hay que llamar a no sé qué, el proyecto. Luego tienes que contratar, lo suyo es contratar a una empresa de ingeniería o demás que te hagan el proyecto y se encarguen de todo el papeleo con Sí, ayuntamiento, porque eso Claro. lleva un lío. sanidad, o sea,
este país es la antítesis de los emprendedores. O sea, yo creo que no quieren que emprendas. O sea, no me posiciono de política de ningún bando, Pero no bueno, me que gusta. no es lo más fácil ni está la vía. Pero definitivamente, si no tienes unas facilidades, que yo las tuve, porque este local es de mi familia, me apoyaron económicamente también, tonto hubiera sido no aprovecharlo, pero si no tienes unas facilidades es muy, 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 muy difícil emprender, porque es una cantidad de trabas, burocracia y dinero que tienes que pagar por toda esa burocracia que yo había momentos que decía, no entiendo. No acaba el proceso, ¿verdad? Pero nunca dudaste, ¿no? De si merecía la pena. Seguía. Siempre la idea estaba clara y a ejecutarlo. Y pasó tan rápido. Y el día que llegó y abrimos el centro fue como, Dios, ya está, a empezar. ¿Y ahora mismo tienes trabajando contigo aquí a otro oficio, no? Sí, mira, empecé yo solo en casa, como estaba contando. La primera semana de apertura de la clínica contraté a un entrenador, ¿vale? Para por las tardes, unas clases grupales que hacemos de entrenamiento funcional. A los 2 meses metí otro oficio, porque yo tenía lista de espera de un mes y dije, voy a perder muchos clientes, o sea, no tengo que captar a la gente que conozca nuestra forma de trabajar y demás. Entonces empezó otro oficio y más o menos a la vez empezó otro entrenador también. Uno para por las mañanas, uno para por la tarde y el otro oficio y yo nos compartíamos la fisioterapia. Mi pareja tuvo que dejar su trabajo en el aeropuerto para trabajar en la administración, tema de teléfono, citas, organización de los grupos de entrenamiento y demás, porque nos veíamos que no, los que estábamos trabajando nos desbordábamos y nos establecimos ese equipito de 5 personas durante el primer año y ahora al cabo del primer año empezó una psicóloga a pasar consulta, que pasa en varias consultas y esta es una de ellas. Y ahora en 2 semanitas en marzo empieza otro oficio más. Otro más. Sí. 3. Porque estamos llegando al mismo punto que por las tardes tenemos listas de espera de semana, semana y media, siempre pasan cositas todos los días y te llaman, oye, tienes una cita lo antes posible y tal, y ya lo veíamos conveniente y empieza un tercer compañero. Y me llama la atención la parte de la psicóloga. O sea, ahora se va a unir o sea, recién se acaba de unir una psicóloga al equipo, pero son consultas aparte, ya con su profesión, temas de psicología, o es por algo relacionado con el trabajo que hacen los oficios aquí. No, son consultas aparte, pero mi idea siempre fue la de un centro multidisciplinar que se abarque la salud desde la parte física, utilizando el ejercicio y la fisioterapia, la parte psicológica, que es uno de los mayores problemas que hay actualmente y por el que más se van a desarrollar muchas enfermedades en el futuro, que es por temas de estrés, temas psicológicos y demás. Y nos falta ahora la de nutrición, que estoy mirando a ver ahí cuándo me cuadra una nutricionista para pasar consulta aquí también. Y así poder abordar un poquito todos los problemas de salud, que para mí son los problemas del futuro, acarreados por la obesidad, el sedentarismo, la ansiedad, la depresión. Y al final la mejor herramienta para combatir todo eso es el ejercicio, psicología, una buena alimentación, es decir, hábitos naturales y saludables y alejarnos un poco de la medicina convencional, del medicamento y todo lo que conocemos cuando vamos al centro de salud, que no te ofrecen todo este tipo de servicios, que es lo que quiero que consigamos en el centro. No, de hecho, cuando vas al centro de salud, a lo mejor parece lo que tú decías de la fisioterapia, de paciente, 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 Sí. ir pasándolos para acabar la lista. Hoy en No, día no se puede profundizar. el médico ni te mira, está en el ordenador así, ¿vale? ¿Vale? ¿Qué te duele? Ibuprofeno, ¿Qué naproxeno y y paracetamol. Cada 4 firmita horas te y firman y te lo dan. Vale. Ya. claro. ¿Cómo crees que afecta a las personas con las que trabajas la psicología? O sea, el tema de muchas veces, nos comentaste el otro día que el problema que tenían ellos era más psicológico que un problema físico que hay que tratar. Sí, es que ahí entramos en temas ya más complejos de la profesión. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Porque así siempre es más fácil de entender. Tú vienes con dolor lumbar, que es la causa número 1 en el mundo de atención primaria. Estados Unidos se gasta 310 billones anuales en pacientes con dolor lumbar. Y el dolor lumbar tiene un abanico de origen muy grande. O sea, no es solo que tengas una hernia, no es solo que tengas una protusión, no es solo que tengas una articulación menos móvil. O sea, ahí es algo muy estructuralista, muy simplista. El dolor lumbar depende de las creencias
que tengas tú sobre el dolor. Si tus padres han tenido un proceso de dolor lumbar con una hernia y eso te ha afectado a ti, en plan que crees que no puedes hacer estas cosas porque te va a doler la espalda, eso va a repercutir directamente en que tu dolor se acentúe. Si tú has visto un TikTok, has escuchado por las noticias que no te puedes agachar con la espalda doblada para coger algo y tú tienes algo de dolor, vas a ir por la vida tieso, vas a coger las cosas así. Y eso son todo cosas, creencias, factores psicológicos que repercuten en el dolor. Realmente ahí no hay nada mecánico o muscular, que ya eso se entraría a valorar por un profesional en consulta o demás. Entonces, es difícil para el fisio, en este caso, tratar eso, porque realmente tienes que hacerle una clase teórica al paciente. Yo me siento a veces con mi paciente media hora con una hoja y les explico un poco cómo funciona el dolor, les explico esto que acabo de decir de que en Estados Unidos el dolor lumbar es la mayor causa y demás. Les tengo que explicar que tengas una estructura dañada no es directamente igual a que te esté doliendo, que el dolor es un proceso del cerebro y hay que trabajar sobre él. ¿Cuál es el procedimiento que haces con los pacientes cuando van a la consulta? Cuando ven un paciente a consulta, yo normalmente me gusta preguntarle cuál es su expectativa de la sesión. Si tú tienes dolor, ¿qué quieres? ¿Que te deje de doler en tu día a día, que te está limitando a ciertas actividades? ¿O vienes al fisio a hacerte una descarga porque te va a sentar bien? Porque esa es la creencia, ¿no? Que tú vas al fisio, descarguita y manos mágicas y ¡buah! Es que me das justo donde duele, qué bueno, qué tal, ¿no? Entonces yo llego a una especie de acuerdo tácito con mis pacientes. Si tú quieres venir una vez al mes a hacerte una descarga porque tiene una secretación de endorfinas, te va a aliviar, la terapia manual genera un efecto de mecanotransducción con una cascada bioquímica que hace que te encuentres mejor, vale, pero se lo explico. Pero yo nunca le digo a mi paciente, uff, qué mal está este cuádriceps, tendrías que haber venido antes, esto está fatal. La palpación, que te toquen, no es un método fiable de diagnóstico, ¿vale? Y si tú lo que quieres es mejorar tu día a día porque tienes un dolor lumbar que te está molestando en el trabajo, pues nos ponemos manos a la obra. Y lo primero es sentarnos, explicarte cómo funciona el dolor, quitarte esas creencias que tengas en la cabeza que puedan estar afectando negativamente a tu proceso de dolor. Y ahí planificar, plantear un tratamiento, vamos a llamar tratamiento entre comillas, en el que puede incluir la terapia manual, puede incluir terapia con agujas, terapia invasiva, va a incluir 100% ejercicio, ¿vale? Porque el ejercicio dentro de la ciencia lo he nombrado un par de veces en este ratito, nos dice que el ejercicio es lo que mayor impacto tiene a la hora de mejorar el dolor, ¿vale? Más que ninguna otra tipo de técnica en concreto que puedas usar en fisioterapia. O sea, hablando de eso de que dicen de que las agujetas, por ejemplo, yo tenía un profesor de educación física que me decía, las agujetas se quitan con más ejercicio. ¿Eso es verdad? O eso no tiene nada que ver. No, al final las agujetas son micro roturas de fibra y el cuerpo es el que se autorrepara, ¿vale? Un fisio, si te trata, te va a mejorar tu umbral de dolor, ¿vale? Pero no te va a curar como tal. Entonces, si tú tienes agujetas, hay micro roturillas de fibra, tienen su proceso inflamatorio y se van a recuperar por sí solas. Ni agua con azúcar, ni más ejercicio, ni estirar, ¿vale? Estirar es uno de los mayores mitos que existen. Si tienes agujetas, no estires. Estoy entrenando en atletismo, me mando una serie, estoy reventado, ¿qué hago? ¿Soltar un poquillo? No estiro nunca. Sí, ¿no? Bajar las pulsaciones, relajarte un poquito. Antes que estirar siempre hay que hacer movilidad, ¿vale? Va a beneficiar mucho más hacer movilidad que hacer estiramientos estáticos. Los estiramientos estáticos, es más, si los haces antes de hacer una serie de sprint o algún ejercicio de fuerza, lo que te van a quitar es un pelín de fuerza si mantienes mucho el estiramiento. Los estiramientos están muy sobrevalorados. ¿Antes es malo? O sea, ver, no es malo, sí. Malo. Pero te puede llegar a... No te va a pasar, no te van a hacer ni mal ni bien. Y si te pasas estirando, muy próximo a un esfuerzo intenso, te puede quitar un poquito de capacidad. O sea, eso de que dice que o sea, estiras para relajar el músculo y para liberarlo, para tal, eso nada. Pues es lo típico que te dicen de pequeño, Claro. Sí, educación es lo que lo física, tengo aquí todo. en la mente. Yo también, tengo- yo también. Mucha gente me dice con dolores, no, es que yo creo que es porque no estiro cuando acabo de entrenar. Digo, no, tranquilo, no pasa nada, no estires, no hay problema.
Entonces, perdón. perdón, ¿cuál es el beneficio de estirar? ¿Para qué? Ninguno. No tiene ninguno. Ni te da más movilidad, ni... Movilidad te va a hacer movilidad. Y estirarnos movilidad. Porque no, sí, es lo típico de que yo cuando empecé a estirar, yo no llegaba a la punta del pie y conforme fui estirando, cada vez ya llegaba a la... Coge un día, mídete llegar a la punta del pie. Haz 3 series de 10 repeticiones en peso muerto. Cuando vuelvas a probar, vas a tocarte la punta de los pies seguro. Apúntalo. Lo Apúntalo, apunto. lo probamos. Luego lo probamos. Has estirado y no estás estirando realmente. Es verdad. O sea que estirar es el mayor mito de la Sí, fisioterapia es el estiramiento. Ni caso. Vale. ¿Y algún ejemplo, sin entrar en detalles, no, datos privados, de alguna persona con la que hayas estado trabajando y pensando que el problema era pues que tengo la espalda cargada de mucho trabajar y al final haciendo ejercicio se ha solucionado? Cada vez tenemos más pacientes. El ejemplo que me gusta poner es una hernia discal. Porque rara es la persona que no tiene una protusión, que es lo que va antes de la hernia, ¿vale? O una hernia. A partir de los 30 años, el 51% de las personas, ¿qué edad tienen ustedes? 20 casi. Vale, pues cuando cumplan 30, uno de los dos va a tener una hernia. Hay un 51% de posibilidades, ¿vale? Y no va a ser por un estilo de vida, ¿vale? Ni por el deporte que hayan practicado ni nada, sino más bien congénito. Tener una hernia viene de nuestros padres, o sea que el que la tenga que le eche la culpa a sus padres o a sus abuelos. Normalmente lo que te hacen en fisioterapia es masaje lumbar, agujitas en las lumbares, todo este tipo de técnicas, manipulaciones de osteopatía, para arriba y para abajo. Pues yo a la gente con hernia le digo muy claro desde el principio, hay que hacer ejercicio, ¿vale? Por una serie de conceptos y de procesos, ¿vale? Y yo lo que les propongo es entrenamiento a largo plazo. Y cuando hablo a largo plazo hablo de estar 3, 4, 5, 6 meses entrenando de manera activa, 2, 3 veces en semana, aumentando el movimiento en el día a día, porque imagínate, ¿no? Tú empiezas un proceso de ejercicio 2 horas a la semana. La semana tiene 160 y pico horas, creo, 170. 2 horas de 160 es un impacto muy pequeño, ¿vale? De actividad física que estás sometiendo a tu cuerpo. En vez de proponerle, sí, vente a sesión una vez cada 2 semanas y de tocarle el lumbar y decirle, uff, qué cargado está esto, empezamos un proceso de trabajo activo y de ejercicio de varios meses y empiezan a notar los resultados, pero de manera importante. Y ya luego en el centro nuestro, por ejemplo, eso lo hacen de manera más personal. Y cuando ya mejoran bastante su dolor, gente que a los 3 meses lo mejora, gente a los 6, gente a los 2 meses ya empiezan a decir, qué bien me encuentro, pues ahí ya se quedan entrenando en las clases de grupo, ya sea en nuestro centro o en otro centro. Es que tú como profesional, ¿cuánto recomiendas que debería entrenar una persona para considerarse lo mínimo sano? 2 días de fuerza a la semana, ¿vale? Eso me parece súper importante, porque la masa muscular es uno de los mayores indicadores de salud que existen y ya irán saliendo muchos estudios, ya están saliendo en muchas charlas, en muchos congresos de medicina, que la masa muscular es preventiva no solo a nivel articular o problemas óseos, sino también en enfermedades metabólicas. La mayor masa muscular previene muchas patologías de ese tipo. Y luego trabajo cardiovascular está también hasta un pelín sobrevalorado. Hay que ser activo, caminar todos los días, un mínimo de pasos y movernos, pero también es eso. No solo es entrenar 2 días y luego los otros 5 días estás tumbado en el sofá, sino ser activo todos los días. O sea, antes de que, por ejemplo, yo qué sé, mi madre, imagínate, quiere empezar a hacer deporte, antes de salir a, o sea, es lo típico, que alguien quiere empezar a hacer deporte y lo típico, dice, pues voy a salir a correr un par de tardes a la semana. O sea, antes de empezar a salir a correr, No salgan a correr. No salgan a correr. No sabes por qué. o sea, es mejor hacer entrenamiento de fuerza antes de que salir a correr. Sí. No hay que correr para entrenar, hay que entrenarse para poder correr. Se lo digo a gente todos los días, porque correr es de las actividades con mayor impacto para las articulaciones. Y si una persona sedentaria sale a correr, su musculatura, sus articulaciones no están preparadas para soportar ese impacto. Creo que me acaba de romper a mí, ¿eh? Sí, O no, sea, es lo típico, que quieres empezar no, y pero, bueno, voy a hacer bueno, te comento mi caso. Como siempre he odiado hacer gimnasio y dejé de hacer atletismo y ahora lo que hago es que salgo a correr una vez a la semana. Mírame, soy un tío que no tengo masa muscular, no Ya, sabes, que no está está. flaquillo, Siempre he ¿no? odiado los días que tenía que hacer gimnasio, los odiaba.
Y eso es lo que he hecho, la verdad. Pero bueno, quizás hoy cambie a partir de ahora. Si sales una vez a la semana, has hecho deporte, eres joven, es capaz. Pero una persona de 30 más, Que quizás ese tipo de personas que a lo mejor no aguantan mucho corriendo y lo que hace es empezar a salir a caminar cada vez más rápido, luego empieza a correr, pues eso es lo que no recomiendas que tomen como principal entrenamiento. a ver, puedes hacerlo y que no te pase nada, perfectamente. Pero lo suyo es que hagas un trabajito compensatorio de fuerza para prevenir cualquier tipo de problema que te pueda venir después. Las rodillas ahí siempre empiezan a sufrir porque correr es una actividad muy buena realmente. Es uno de los movimientos naturales del cuerpo de toda la vida y es muy bueno correr y para la mente también despeja muchísimo. Pero cuando te empiezas a motivar, estoy saliendo un día, ya luego salen dos, ya luego se apuntan a la carrerita de 7 kilómetros del pueblo de al lado. Ahí empiezan a aparecer los problemitas de rodillas, de cadera. Entonces, lo suyo es complementarlo con fuerza siempre. Vale, lo tendré en cuenta. Y también una persona que empieza, novata, y empieza a correr, que la gente parece que no, pero también hay que saber correr, en plan, porque Sí. eh, Desde que tengas un problema de cadera o que estés un poco cargado de la espalda, ya la pisada es distinta y te empieza todo a tocar por otro lado. La técnica es importante en todo, en correr, en los ejercicios de fuerza. Si tú ejecutas mal técnicamente, por ahí te pueden aparecer problemas también. ¿Cuál es el principal problema que suele traer la gente? O sea, oye, que me Es la duele espalda. la espalda, ¿no? Espalda, dolor lumbar, espalda alta, la gente que trabaja en oficinas con ordenadores y demás, siempre te vienen con las cervicales y toda la zona dorsal alta muy cargada. Pero mira, ahí me viene a la cabeza otra de las cosas que le suelo decir a la gente. Porque la gente me dice, no, yo trabajo en el ordenador, tengo un dolor de cuello tremendo y tal, tengo que estirar, tengo que hacer estiramiento o la postura, ¿no? La postura le encanta, a la gente le encanta decir, es por la postura, mi postura de trabajo. Y yo le explico todos los días a la gente que no existe ni una postura mala. Tú puedes trabajar así si te apetece, Para los profes de la ESO, ¿eh? ¿vale? Pues si tú puedes trabajar así, te puedes poner así en el ordenador como te apetezca. Lo único que hay que es malo es mantener una misma postura durante mucho tiempo. Porque siempre pongo el ejemplo del brazo. Yo te digo que te levantes por la mañana y flexiones el codo, ¿vale? Y lo tengas así. Pues pégate un día entero hasta por la noche sin estirarlo. Cuando lo vayas a estirar, vas a hacer así. El codo te va a molestar y lo vas a notar raro, vas a notar el bíceps entumecido, pues eso le puede pasar a la espalda perfectamente. Si tú estás 8 horas trabajando así en el ordenador y mañana otras 8 y pasado otras 8 y pasado otras 8 y luego te vas a casa, luego en casa te sientas y cenas así. y te tiras en el sillón. Claro. Luego te tiras en el sillón y encima coges el móvil. La visión está muy conectada con toda la musculatura. Si los ojos tuyos están en una convergencia mirando hacia abajo, estás dándole una facilitación a todos los flexores de la columna, de las cervicales. Entonces, claro, a la mínima que tú hagas algo que sea estirarse, como dormir, estirado en la cama, con la espalda estirada, es que me levanto fatal, el cuello, no sé qué. Entonces, no hay posturas malas. Lo que tenemos que hacer es intentar cambiar de postura con más frecuencia. Y si nosotros estamos mucho tiempo sentados, pues lo suyo sería darle un trabajito de actividad física y de fuerza y de fuerza y de actividad a la extensión. Hacer muchos trabajos de remo, muchos trabajos de estiramiento de toda la columna. No, estiramiento no, porque no es estirar, sino trabajo de fuerza, ¿vale? De remo, ¿vale? Para buscar un poquito la extensión, que es esa postura que no estamos adoptando nunca porque estamos constantemente en flexión, ¿vale? Claro, esa gente que trabaja 8 horas al día en la misma postura, muchos estudiantes, ¿no? Que se pasan el día en clase, biblioteca. ¿Cada cuánto les recomiendas a lo mejor pues, que se levanten, que levanten la Cada vista? 45 minutitos, una hora. Yo a veces les digo, tío, te puedes comprar unas gomas, unos elásticos en Decathlon, los atas al pomo de la puerta, una vez al día te haces un trabajito de remos, de trabajitos de remos así en T, remos unilaterales, que al final no, en 10 minutillos lo haces y le vas a compensar ahí un poquito con el cuerpo esa postura mantenida que tienes siempre. Si tienes dolor, si no te duele, pues nada. Claro, y eso no es solo para estudiantes que estén estudiando así todo el día, sino
para madres, padres, tíos, abuelos, incluso abuelos, ¿no? O sea, también Sí, sí, sí. pueden empezar a hacer ejercicio de fuerza así con un elástico en el Decathlon. Es que no te hace falta más. O sea, con un elástico del Decathlon puedes hacer 1000 millones de cosas que te van a afectar positivamente si tienes algún tipo de dolor. Y alguien que quisiese empezar, que dice, vale, pues ahora está viendo este podcast y dice, no quiero empezar a correr porque ya sé que no voy por buen camino, voy a empezar a hacer entrenamiento de fuerza. ¿Cómo? Y claro, a lo mejor no le da tiempo para ir todas las tardes a un gimnasio, para ir 2 días a semana a un gimnasio. ¿Qué es lo que puede hacer con ese elástico? En plan, ¿dónde puede sacar la información para empezar a hacer cosas con el elástico? Eso sería una buena propuesta de negocio. En plan, Avisa y lo Acabo cortamos, de ¿eh? sa- Avisa y Buah, lo cortamos lo para que, cortamos. para que nadie te la quite. Sí. en plan, a ver, es difícil encontrar una buena fuente de información para eso, pero siempre hay algún youtuber, instagramer o lo que sea que te saca cositas para que puedas trabajar en casa con elástico. Que a veces no hay que complicarse la vida para entrenar, que con una esterilla y un elástico en casa puedes hacer muchísimas A cosas. veces lo más sencillo es lo más efectivo, ¿no? Sí, a veces no, siempre. Siempre lo más sencillo es lo más Lo más efectivo. sencillo es lo más efectivo. Eso apúntalo también. A punto, a punto. Y alguna una creencia que he escuchado por ahí y es, eh, no es que a lo mejor una persona es muy mayor y no puede hacer entrenamientos de fuerza, o una persona es un niño es muy pequeño y no puede hacer este tipo de Exacto. entrenamientos, Eso es porque que ahora he dicen escuchado de que que no... no crece, Exacto, que no que crecen te los vas a quedar niños. chiquitos y Eso me lo decían a mí. En plan, porque yo me desarrollé antes y me dijeron, joder, si te pones ahí a hacer ejercicio ahora no vas a crecer más. Eso es un mito, pero gigantesco también. O Casi sea, como el estiramiento, ¿no? En sí, plan, ahí están, ahí están, ahí. en las peleas están. Es más, en los niños y el desarrollo y la adolescencia existe una ventana de oportunidad de trabajo que está evidenciada. Depende de la edad que tengas, si tienes 8, si tienes 9, 10, 11, pues hay un momento en tu desarrollo que es bueno que trabajes la fuerza, es bueno que trabajes la hipertrofia, es bueno que trabajes la movilidad, la flexibilidad, porque depende de la etapa en la que te encuentres te vas a desarrollar mejor y no hay nada mejor para el desarrollo de un niño que hacer deporte. Lo que incluya trabajos de fuerza, desplazamientos, carrera, cualquier tipo de saltar, buenísimo, cualquier tipo de actividad en los niños. No es que pueda ser buena, es que debería ser obligatoria. Y en los mayores, la edad Es un número. es un número, pero vamos, eso sí es un mito, ¿no? La frase esa de ¿cómo es? Un cantante que me gusta dice, la juventud es una actitud del alma, ¿no? Yo conozco gente que con 60 años los ves y flipas. Y parecen Porque, más jóvenes que uno sí, de sí, sí. 30. Y conozco gente de 38, 40 que dices, tu madre mía, te queda un telediario. Yo tenemos gente en el centro, en entrenamiento, tenemos unos grupitos que además nos encantan esos grupos, solo de por la mañana porque son jubilados y eso, entre 55 y 65 años y los ves los entrenamientos que hacen. Y ya te digo yo que más de uno de 30 no se los aguanta el ritmo, ¿eh? Y o sea, imagínate. Y son los usuarios que mayor adherencia han conseguido al ejercicio, porque han visto el impacto tan positivo que tiene en su día a día hacer una clase de trabajo funcional con fuerza y demás. El simple hecho de cargar las bolsas de la compra, de subir la compra por las escaleras de casa, que te vengan y te digan, oh, es que ayer fuimos a comprar y una señora, no, siempre me acuerdo, dice, y subí yo más bolsas de la compra que mi marido y él estaba súper cansado y yo me quedé súper bien y tal. Y eso la verdad que nos encanta. El deterioro de los mayores empieza cuando se dejan de mover realmente. Cuando empiezan a perder masa muscular, que es lo que dije antes, cuando se empiezan a dejar de mover es cuando empiezan en caída hacia abajo. Y eso, aunque caiga para abajo, se puede volver a subir. Y se puede, se puede. Se puede, obviamente, hasta cierto punto, pero siempre hay que intentar moverse lo máximo posible para llegar a mayores con la mayor dependencia de uno mismo, de no necesitar que nos estén ayudando para nada. Ya, claro. Bueno, hablando de lo de las personas mayores, vino al centro una señora mayor italiana, tiene 89 años, ¿vale? Y la trajo su hija, ella para desplazamientos así de un par de minutos, pues la llevaba en silla de ruedas. Pues lleva desde que abrimos, sí, en enero.
pues al cabo de 4 o 5 meses, y yo lo que la puse a hacer fue ejercicio, sus sentadillas con ayuda y pues diferentes ejercicios adaptados a ella, ¿vale? Para ir despertando un poquito toda esa musculatura. Pues la señora pasó de venir en silla de ruedas a venir andando, que vive al lado, pero bueno, es un paso importante en su calidad de vida. Pues una vez llaman al centro y preguntaron si yo era curandero, porque curaba enfermedades, que había una señora que venía en silla de ruedas y luego caminaba, y bueno, nada más sencillo que ponerla a moverse un poquito y a trabajar un poquito la fuerza, y ya quieras que no, eso es un paso grande en su calidad de vida, el tener que usar la silla de ruedas para subir 3 o 4 calles a venir andando. No, y que la señora tiene 89 años, que se dice rápido. Sí, sí, sí. Pero me cuatriplican edad. Levantar a una señora de 89 años de una silla de ruedas a ir caminando. Es lo suyo. La ves ahora en sus clases, le ponemos por aquí unos circuititos de donde tiene que ir pisando unos aros, agachándose, levantándose, cosas muy básicas, no hay que complicarse la vida. Hombre, a mi abuela la pones a agacharse y no se agacha. Un indicativo que la gente, desde que viene a la consulta, desde que se levantan en recepción, ya me fijo en cosas. Cuando se levantan así, ya yo digo, déficit de fuerza en las piernas, glúteo tremendo, por ahí hay que empezar a trabajar. O sea, una persona tiene que ponerse de pie y ya está. Ya cuando se ponen las manos para levantarse, algo va mal. O lo típico de que hacen, eso de que hacen cuando se levantan así, sí. Eso tiene que ver algo con algún dolor, eso ya tú lo captas, o eso no tiene nada que ver. Sí, por ejemplo, cuando yo veo que desde que se levantan ya están llevándose la mano atrás o les ves poniendo caras por levantarse, que es algo muy natural, ya yo pienso que psicológicamente están como su dolor está muy instaurado. Entonces ahí empiezo ahí a hablar mucho con ellos. Ahí es también no solo trabajo físico, sino trabajo mental, ¿no? Muchísimo. Yo he estado consultas en las que a los 45 minutos digo, llevo 45 minutos hablando. Sentado hablando. Bueno, vamos con los mitos. Venga. Vamos a hacer una rondita de mitos. Y claro, aprovechando que tenemos un profesional y que nosotros no sabemos ni papa de fisioterapia ni nada, vamos a los mayores mitos que se nos han ocurrido, que se nos han dicho desde toda la vida, pues se los vamos a decir y a ver qué nos dice. Bueno, algo que me han dicho muchísimo, que está bien o está mal, o ay, no hagas eso, tal, estallar los huesos. Que a lo mejor estoy ahí, el dedo, clac. Literalmente hay personas que se suponen que deberían ser profesionales en medicina y cosas de esas, que yo las he oído decir que está bien y otras que he oído decir que está mal. Un poco. A ver, el concepto de estallarse el hueso, ¿qué es? ¿No? A veces hay una rama no la considero rama de la fisioterapia, sino hay una rama que es la osteopatía, que dentro de sus técnicas y de la manera que tienen de abordar al paciente incluyen las manipulaciones, ¿no? Típica de crujidito. Te cojo por la espalda, crack. Eso suena, te ponen el micro en la espalda y suena crack, 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 crack. Y dices tú, ¡buah! Y cuando te lo hacen, dices tú, qué liberado me siento, ¿no? Pues realmente, eso se han hecho estudios científicos, porque para que una técnica sea plausible, que tú la utilices con pacientes, porque sepas que tiene un beneficio directo sobre la patología del paciente, hay que hacer una investigación, como una vacuna, ¿no? Antes de ponernos vacunas a todo el mundo, tienen que probar que funcionan con las personas. Pues hay diferentes estudios, ¿no? Pero en uno, por ejemplo, se grabó en resonancias magnéticas en vivo durante la técnica de la manipulación, ¿vale? Típico que se ponen encima, te crujen en la espalda, o típico abracito por detrás, para ver si realmente existía un desplazamiento en las vértebras que manipulaban a la hora de hacer la técnica. Y es inapreciable a los humanos, es decir, la vértebra cuando te hacen una manipulación no se desplaza de su sitio, no está ni descolocada y te la vuelven a colocar. Eso es un mitazo, eso para mí es top 1 de los mitos, creo, que me encuentro yo en el día a día. Tú no tienes nada descolocado y te lo vuelven a colocar. Se abre un espacio, te ponen en una posición de tensión en la que se liberan gases de dentro de la articulación. Y esa liberación de gases es la que produce ese sonido, esa crepitación articular. Y eso genera un efecto neurofisiológico, entonces, que dura unos 10 minutos o 15. Por eso tú en ese momento notas liberación, pero realmente es por esa liberación de gases que hay dentro de la articulación, la interpretación que tiene nuestro cerebro sobre ello, y por eso te encuentras bien en ese momento. Pero realmente, como beneficio a medio o largo plazo para una patología, no tiene absolutamente ninguno. ¿Y perjudicial? No, tampoco. A la larga... Perjudicial sí,
las cervicales, ¿vale? Manipular las cervicales, que está les encanta el oficio, crujidito del Sí, cuello. eso del cuello, sí. claro. Es muy delicado porque ahí para mí eso es un red flag, manipular el cuello, porque beneficios que tiene, que te encuentres un poquito mejor, que te encuentres el cuellito un poquito más liberado un ratillo, y negativamente pues puedes hacer algo muy malo para el cuello de una persona, ¿vale? Que puedes mandarla directamente al hospital. Así que es mejor no jugar con fuego. Yo se lo digo a mis pacientes cuando me piden manipular el cuello, les digo, mira, si esto te fuera realmente a hacer que mejore, me encargaría de intentar ser de las personas que mejor manipularan el cuello, para que no hubiera riesgo, pero riesgo-beneficio no Es compensa. demasiado elevado el riesgo, ¿no? Pues, o sea, mito, tachado. Tacho. Bueno, como hablamos antes, los entrenamientos de niños, personas mayores y tal, poner a un niño, hombre, sería llamativo si tú entras a un gimnasio y te ves a un niño haciendo bíceps. Pero, Con las mancuernas ahí y tal. ¿eso le hace algún daño al niño? No, ninguno. Obviamente hay que controlar un poquito las cargas, que no se pasen. Al final son niños, pero un niño si le gusta la halterofilia, que haga halterofilia, no va a tener ningún tipo de problema. Es más, si empieza desde niño, seguramente sea muy bueno cuando crezca. O sea, el mayor riesgo de un niño al entrar en un gimnasio no es que se vaya a poner fuerte y no vaya a crecer y se vaya a atrofiar y tal, sino que a lo mejor se dé, o sea, o a un mal gesto con una máquina o cualquier ¿O no cosa de se esa. controle los pesos? Sí, o no se le controle un poco los pesos, que no siga una buena progresión adecuada para su edad y demás. Pero a mí me parece súper guay. Yo cuando tengo un hijo me gustaría que hiciera ahí sentadillas conmigo y Al lado. Eso, eso es un buen plan. Sobre temas sobre el sueño, el rendimiento físico. eh, hay- Tú que has trabajado con deportistas de élite, esto de que tienen que dormir 8 horas o la preparación antes de un partido tienen que estar descansados, como... El mayor mito, te dice todo el mundo, tienes que dormir 8 horas, que si no, no rindes, es que si no, no sé qué. Eso es verdad. a ver, dentro de los mitos está guay. No está en la pelea de ser un mito de los malos, ¿vale? Está guay porque dormir, podríamos decir que es lo más importante. Puede ser de lo más. 8 horas, bueno, hay gente que le sienta mejor 7, hay gente que mejor 8. Ahí hay mucho debate en las horas concretas que hay que dormir. Entre 7 y 8 horas está bien. Pero más importante que eso es tener una rutina de sueño, es decir, irnos a la cama a la misma hora. Porque nuestro cuerpo tiene una cosa que se llama los ciclos circadianos, que van un poco acordes con la luz solar, la exposición a la luz y demás. Y entonces nuestro cuerpo se acostumbra a liberar hormonas en ciertos y determinados momentos del día. Pues cuando nos vamos a dormir, a la hora y media aproximadamente de entablar el sueño, es la primera y mayor secretación de hormonas de crecimiento y de reparación. ¿Vale? Entonces, si tú un día te acuestas, o sea, tú tienes la rutina de acostarte a las 12 de la noche. Normalmente entre la 1:30 y las 2 de la mañana es cuando tu cuerpo va a tener esa segregación de hormonas para reparar, ¿no? Entrenamiento, etcétera, todo lo que hayas hecho, pues ahí está el cuerpo funcionando para recuperarse. Pues si tú estás acostumbrado a irte a dormir a una hora y te vas de repente otro día a las 3 de la mañana, pues te vas a perder esa primera segregación de hormonas, que es la más importante, la vas a perder. ¿Vale? Entonces, más que llegar a dormir 8 o 7 horas, considero que es más importante dormirte a la hora a la que acostumbres. ¿Vale? Hora arriba, hora abajo, media hora arriba, media hora abajo, pero más importante considero que es eso. Y cuando decías lo de que te tienes que acostar y intentar acostarte y levantarte a la misma hora, es por eso que lo que dicen del jet lag y todo eso, es por lo que acabas de hablar, en plan, de que, o eso no, me lo acabo de inventar, acabo de tirar un triple, ¿no? No sé, Inventarlo, acabo la de verdad tirar que un no sé. triple. Sé que el jet lag es jodido, pero no sé si está relacionado con lo de la misma hora y tal. Yo creo que puede estar relacionado con el tema de los ciclos circadianos, los cambios horarios, puede ir por ahí, pero no sé. Claro, porque si tú estás acostumbrado a acostarte, lo que tú decías, a las 12, ¿no? Y vas a un país en el que tus 12, ¿no? En tu país es de día. Tú vas a Los Ángeles, son 9 horas menos, Claro. entonces hay una diferencia en 9 horas, tu cuerpo tiene que adaptarse. Yo creo que van un poco los tiros por ahí. Y eso no sabes si puede llegar a afectar de alguna manera Y negativa. los viajes afectan, por supuesto. Si tú compites en cualquier deporte y te vas a competir a Estados Unidos, lo suyo es irte unas semanas con antelación para que tu cuerpo se adapte. Ujú. Porque si no va a perjudicarte. En el rendimiento directamente, sí.
O sea que, podríamos, sacando conclusiones de esto, se podría decir que más que lo que decimos de estirar, a ver, que también es importante la movilidad y todo eso, pero uno de los factores más importantes a la hora de recuperar de un entrenamiento, Dormir, dormir. dormir Dormir. y comer bien, pero dormir es súper importante. Y con la comida y el sueño, algo que tengamos que tener en cuenta, como la cena que te mandas por la noche, que no sea un plato Sí, de... lo típico que dicen, que la cena tiene que ser súper ligera para que no te siente mal y te la tienes que tomar 2 horas antes o no antes de irte a acostar. Hago un llamamiento aquí, que no soy Nutri, y a mí me gusta que cada profesional sea el que realmente hable sobre cada zapatero a sus zapatos. Pero bueno, tengo mis nociones de nutrición y sí es cierto que por lo que me han explicado nutricionistas con los que he trabajado, que hay alimentos que te ayudan a inducir el sueño, que hombre, lo suyo es que no te vayas con el estómago muy cargado a dormir porque está haciendo la digestión al final y entonces no vas a poder entablar el sueño de la misma manera. Lo suyo es que eso, que no te vayas a atiborrar antes de ir a acostarte, que distribuyas un poquito las comidas a lo largo del día. Y hay muchos alimentos que te ayudan a dormir, para la gente que tiene problemas de sueño y demás, que consulten con un nutricionista porque si tienen problemas de sueño, la alimentación les puede ayudar también Sí, bastante. antes de meterse una pastilla, mejor que hablen Sí, con un nutricionista y... efectivamente. Vamos a hablar de un poquito, un tema que también está desde hace un par de años de moda, por así decirlo, que es el sobrepeso, que lo oyes por todos lados. eh, Está ahora, no sé, se quiere incluir, se quiere no Sí, se incluir. quiere como normalizar mucho a lo mejor lo de las tallas grandes, cosas así. Pero eso es en realidad, o sea, una persona que esté más gorda, o sea, no obesa, sino gorda, eso puede llegar a ser sano en una persona. Yo me posiciono muy fuertemente no soy muy del inclusismo, ¿vale? En este aspecto de la obesidad, porque al final estamos hablando de un problema de salud, ¿vale? Una cosa es que haya una persona con obesidad que esté pasada de peso y haya gente sin educación y que no lo respete, porque yo creo que ya eso es algo más de la educación y los valores de cada persona, y otra cosa es el tema sanitario. Y ya sea un poquito o mucho, si tú tienes sobrepeso, eso hay que trabajarlo porque al final tienes mucho mayor riesgo de padecer muchísimo tipo de enfermedades, diabetes, problemas coronarios. Al final no te va a traer nada bueno y eso hay que trabajarlo con una buena alimentación, descanso y ejercicio físico. Y no me parece que haya que invertir dinero en que aceptemos las tallas grandes, etcétera, sino quizás invertir más en que sea de más fácil acceso una buena nutrición y ejercicio a todo ese tipo de personas que lo necesitan. Y apoyo psicológico también, porque al final bajar de peso, hay gente que se pasa, ¿no? Eso es porque no entrenas y no comes bien. No es tan fácil cuando una persona tiene sobrepeso, tiene sus problemas, tiene su perspectiva sobre su vida y no tienen quizás esa capacidad de ponerse a seguir una disciplina, tanto sea de entrenamiento como de alimentación. Entonces, lo que tenemos que hacer es ayudarles, darles todas las herramientas posibles, nutricionales, de ejercicio y psicológicas. Pero es un problema de salud y hay que arreglarlo, no hay que aceptarlo. O sea, hay que aceptarlo en el sentido Sí, o sea, de hay que ser respetuoso con esa ser persona que yo respetuoso creo y que... lo que tenemos que intentar es ayudarla. Y claro, se está viendo mucho, como ya dije antes, la obesidad, de que pues, está todo el tema revuelto, pero también está el otro extremo, el tema de ser muy flaquito, gente que no come mucho, gente que tampoco entrena, porque y es que no, si no come, está flaquito, no tiene fuerza, es lo mismo, ¿no? O sea, al fin y al cabo, Todos los extremos son malos. son malos, entonces intentar tener un equilibrio, tampoco ser un obseso del gimnasio, porque también está muy de moda el tema del fitness, el culto al cuerpo. Está claro que está bien, es un buen hobby, es una buena, entre comillas, obsesión, pero tampoco tenemos que dejar de lado lo de los extremos y que al final tanto el extremo para mal como el de la actividad y la alimentación también puede llegar a ser perjudicial. Tú trabajas mucho con gente haciendo ejercicios, pero ¿crees que si miramos más hacia afuera, la sociedad en general va por buen camino? Que tú digas, vale, considero que hay una sociedad sana, o ahora estás viendo que está yendo a peor. Estamos teniendo números más altos de obesidad adulta e infantil. En Canarias
somos top de España de obesidad infantil y obesidad en general. Vamos para peor como sociedad, pero a la vez también creo que hay cierto sector, sobre todo el joven, que está empezando a ser consciente de la importancia de cuidarse, pero creo que vamos a peor, porque la industrialización que está habiendo con toda la alimentación, el tipo de alimento que consumimos, el estilo de vida estresante de trabajo, que todas las personas en la casa trabajan, tienen un día a día ajetreado, pues cocinan menos, comen menos comida real, menos comida natural. Creo que vamos a peor. Hay algo más de conciencia, pero creo que vamos a peor. Bueno, un inicio es la conciencia, ¿no? Al menos. Sí. Algo de luz. Al final del túnel. Una vez tocado todos estos temas, ahora vamos a hablar un poco más de ti, De la marca. de la marca. ¿Qué ambiciones tienes así a corto, medio, largo plazo que tengas ahí ya en mente puestas para hacer un futuro? Me encanta tener objetivos, metas, porque me parece súper importante, porque para llegar de A a B tienes que tener B en mente, porque si no lo tienes nunca vas a llegar. Entonces es clave tener objetivos a medio plazo y alguno a largo también, pero sobre todo a medio en el que te puedas poner a trabajar. La verdad que ahora estoy en un punto en el que tengo ahí un objetivo a largo plazo que quiero hacer, pero en cuanto a lo que es el centro como tal, como en tan poquito tiempo hemos crecido tan rápido, pues estoy todavía en un proceso de ver cómo nos vamos a desarrollar. Ya casi que la clínica de sí, mucho más. A ver, digo ahora que quizás no pueda dar mucho más, pero a lo mejor dentro de un año volvemos a hablar y ha seguido creciendo muchísimo. Pero la idea que estamos empezando a tener es montar un centro deportivo más grande, bajo la misma marca y demás, pero eso, montar un centro deportivo que pueda acoger a muchísima más gente, unas instalaciones más grandes, porque al final es una necesidad el deporte, como llevamos hablando todo el rato, y estamos viendo que con una buena planificación el público diana puede ser cualquiera, niños, jóvenes, adultos y personas mayores. Entonces quizás vaya un poquito por ahí. Y luego más personal a largo plazo quiero hacer el doctorado en fisioterapia para dar clase en la uni y demás, porque tampoco me veo trabajando en clínica toda mi vida. Yo pienso que todo tiene su ciclo y lo estoy disfrutando muchísimo ahora esta parte, pero obviamente dentro de X años pues uno se cansa, ¿no?, de hacer todos los días lo mismo. Entonces siempre hay que ir intentando evolucionar en algún aspecto y me gustaría hacer el doctorado y ver por ahí qué No, y sale. además está muy bien porque te formaste, pues va toda la experiencia que has tenido en el trabajando, luego pues te acabas doctorando y pues ya impartes todo ese conocimiento y digamos que te voy a cerrar el ciclo, ¿no? Para... Sí, es como ya, aparte, tú ya has estado ejerciendo y ya ahora formas tú a los que, cómo quieres que ejerzan Exacto. en tus conocimientos. Cómo delegar tu... Esa conversación la he tenido con pacientes que me dicen, no, y no vas a abrir otra sucursal de la clínica y tal, porque tú puedes tener la perspectiva más empresarial del negocio, ¿no?, de números, de sacar más rentabilidad, de que si la marca funciona, pues poder abrir otra sucursal y generar más y demás. La verdad que obviamente, si tienes un negocio, quieres tener ingresos, ¿no?, para tener tu vida, pero el objetivo siempre ha sido disfrutar de lo que hacemos aquí y ayudar a la gente, porque al final es una profesión sanitaria y esto es un centro privado, ¿no? Y si la gente paga para consultarte algo sobre su salud, nuestro principal objetivo y finalidad es ayudarlo, ¿vale? No el aspecto económico del mismo. Entonces, creo que una buena manera, como tú dices, de cerrar un poco ese círculo, más que abrir otras sucursales para seguir ampliando un poco ahí esos números o como quieras decirlo de la empresa o haciendo que la empresa sea más grande. La idea es eso, dar clases en el futuro para quizás poder inspirar a gente joven que esté empezando la carrera y quiera desarrollarse en este ámbito de no solo fisioterapia, sino de INEF, nutrición, psicología, etcétera, para que ellos, dentro del estilo que he ido generando con la experiencia, puedan ayudar también así a otras personas que una persona sola no puede abarcar. Eso era otra cosa de la marca que me gusta hablar muchas veces, porque a mí mis padres, ¿no?, familiares así un poco más mayores decían, no,
tú tienes que ser, casi que la clínica lleve tu nombre, ¿no? Ser el que vea a todo el mundo y luego derivar y tal. Y yo desde un principio les dije que yo lo que quería era crear un equipo de trabajo y que da igual que cojas cita conmigo, que con Javi, que con Alfred, que somos los tres fisios, que cualquiera de los tres te va a atender igual. Y es más, a lo mejor uno ve una cosa que el otro no va a ver. ¿Sabes? Sí, que sea más un equipo que un jefe que se lo delega a los demás. Exactamente. Siempre creo que nos vamos a retroalimentar entre todos y, y si te ayudan y te dejas ayudar, siempre vas a llegar muchísimo más lejos que si intentas abarcarlo todo tú solo. Al final, tres mentes piensan mejor que una, ¿no? Y cuatro, y cinco, y seis siempre van a pensar mejor que una. Lo suyo es generar, y que es lo más complicado también, generar una buena adhesión de grupo, que la gente crea en lo que haces, que sigan un poquito esa línea de trabajo. Pero si lo consigues y la gente con la que corras está contenta, luego es una pasada. Y ahora que decías que querían, bueno, querías, no sé si lo he entendido mal, pero querías que cambiar este lugar, en plan, hacerlo más grande o cambiar a otro más grande. Mantener este, ¿Sí? como funcionamos, lo que luego abrir un centro deportivo, ya un poquito más grandito. ¿Y tú crees que eso puede hacer que pierdas el toque que es lo que os diferencia, que es la personalización de cada uno? Ahí es donde entra un poco en la manera en la que lo trabajes. Por ejemplo, la esencia que nosotros tenemos son los grupitos reducidos de trabajo para que un monitor pueda realmente, si dentro del grupo hay una persona que tenga un poco de dolor o lo que sea, pues siempre individualizarle dentro del trabajo de grupo, porque es muy importante para la adherencia, para el bienestar de las personas, formar parte de un grupo, ¿vale? Porque hay varios aspectos que hacen que consigas tu bienestar psicológico y físico, ¿no? Mental, y uno de esos aspectos es la pertenencia a un grupo. Por eso funcionan tan bien franquicias como el CrossFit, eh, no se me ocurre, no me viene a bote pronto así ninguna otra, pero ese sentimiento de pertenencia que generas en las personas, pertenezco a este grupo, a este sector con el que comparto estas aficiones, refuerzan mucho y hacen que mejoren mucho su calidad de vida a nivel mental. Entonces, de ahí consigues también un poco de adherencia a la actividad física, que es en lo que se centra este negocio, por ejemplo. Y si abrimos un centro más grande deportivo, mantendríamos un poquito esa esencia de clases reducidas, de grupos más pequeños, no tan grandes y demás. Intentaríamos darle una vuelta para no perder esa esencia. Si ahora se diese el caso, se me acaba de ocurrir, si se diese el caso de, bueno, muchas empresas lo pasaron mal en su momento con el COVID. Si se diese que suceda algo parecido, digamos que estaría el centro preparado para seguir con su trabajo de forma online, como trabajar con esas personas desde casa y mantener el vínculo hasta que pase. Sí, sin duda es una herramienta por explotar, es de los beneficios que tiene la tecnología y es que podríamos seguir ayudando a muchísima gente de manera online, porque como dije antes, la fisioterapia no es solo técnica, sino que se podrían hacer sesiones de fisioterapia online perfectamente y ya clases de entrenamiento, pues ni te digo. Con el elástico, Ayudaríamos a la gente. con el elástico en su casa, con una Ajá, esterilla. en casa, con el material que tuvieras, podríamos hacer una clase de ejercicio sin problema. Y fisioterapia online también se podría hacer perfectamente. ¿Es algo que tengas en mente? Si, o sea, aunque no pasase nada del COVID, ¿te has Esperemos que no, planteado hombre. alguna vez abrir? No, porque una de las esencias de este trabajo es el contacto con la persona, el estar hablando con ella. Para mí, la terapia manual es una herramienta para generar un vínculo, ¿no? Porque tú cuando entras en contacto con una persona, empiezas a entrar un poco en confianza y para mí es una herramienta muy potente para eso, para establecer confianza y vínculo con el paciente. Sí, no, Claro, perdón, hay marca porque, digamos, esa persona te está dando la confianza, se está abriendo a que tú Exacto. le toques y está bien. sí, que no es tanto también, o sea, como decías antes, que tampoco es la magia de arreglarte el músculo dándote un masaje, sino más para esos vínculos que Sí. estabas buscando con el paciente. Bueno, para finalizar, si nos cuentas dónde se encuentra el centro, dónde te podemos encontrar, qué es lo que ofrece con los compañeros con los que trabajas. El centro está en Guía de Isora, un pueblito en el suroeste de Tenerife. Somos un centro de fisioterapia y entrenamiento inicialmente, lo que poquito a poco van incorporándose otros profesionales. Tenemos ya una psicóloga, en el futuro nos gustaría contar con nutrición también.
Y ofrecemos servicio de fisioterapia como tal. Tenemos nuestra forma de trabajarlo, que quizás sea un poquito diferente a otros centros. Y el tema de los entrenamientos, entrenamiento de grupitos reducidos de 6 personas o entrenamiento personalizado. Si tienes algún problema, pues no dudes en contactarnos, nos cuentas el caso y normalmente te ofreceremos lo mejor que se adapte para poder darte una solución. ¿Por qué crees que una persona, ya aquí un poquito de competitividad, ¿no? debería elegir Integrity Fisioterapia antes que a lo mejor otro centro? Hombre, considero que tenemos una manera bastante diferente de abordar al paciente. Vamos a ser, como expliqué antes con el nombre, muy honestos. Te vamos a decir lo que necesitas directamente. Si es más bien un trabajo activo, si no, te vamos a derivar sin ningún tipo de problema. Si vemos que no es para nosotros, no tenemos problema en decirte, oye, mira, no manejamos aquí, mejor visita a este profesional. Entonces, no es que nos considere mejor o peor que otros centros o otros profesionales, pero segurísimo que te vamos a aportar una solución, ya sea con nosotros o derivándote a otro profesional, pero te vamos a dar una respuesta seguro. Llegamos al fin del podcast. Dejaremos las redes sociales de Dani y del centro en la descripción del podcast La dirección también. y la dirección, por si hay algún interesado aquí de la isla. Y nada, muchas gracias por ver el podcast y nos vemos en futuras ocasiones. Suscríbanse y esas cosas para que vengan más. Muchas gracias, Dani, por venir. Gracias a ustedes. El primero, de hecho, huevos, porque le dijimos, oye, que no lo hemos hecho, va a ser el primero, tal, y él para adelante, súper bien. Así que muchas gracias. Vale, a ustedes. Y lo que se venga. Chao.